Isabel se había mudado a San Pedro, un pequeño pueblo en el interior de México, hacía pocos meses. Aparentemente, era solo una mujer común, con un trabajo modesto como barrendera, barriendo las calles del pueblo al amanecer. Pero había algo en Isabel que no pasaba desapercibido a los ojos de los vecinos. Notaban su porte culto, su habla refinada, y sobre todo, su inteligencia inusual para alguien en una posición tan humilde. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Sus manos, a pesar del arduo trabajo, mantenían una delicadeza que no encajaba con el oficio de barrer calles. No parece el tipo de mujer que debería estar aquí, barriendo el suelo, comentó doña Inés una mañana, mientras observaba pasar a Isabel. Es una mujer diferente, como si hubiera venido de otro lugar, otro mundo. Cada mañana, mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, Isabel salía de casa antes de que Sofía se despertara. Dejaba a la pequeña durmiendo, segura y protegida, con la esperanza de que la rutina ayudara a mantener el pasado distante. El ruido de la escoba arrastrándose por el suelo era casi una banda sonora constante de su nueva vida, una vida que intentaba reconstruir en silencio. Sin embargo, a pesar de su quietud, los vecinos no podían evitar notar la constante sombra de preocupación que se cernía sobre su rostro. Doña Inés, curiosa y atenta, solía observar a Isabel por la ventana y siempre percibía el leve temblor en sus manos o la mirada distante que lanzaba a la calle, como si estuviera al acecho de algo o alguien. «Isabel, querida, ¿está todo bien?», preguntó doña Inés un día, viendo a Isabel interrumpir brevemente su trabajo y mirar al vacío, como si algo o alguien estuviera cerca. «Siempre estás tan aprensiva. ¿Algo te molesta?». Isabel se detuvo, forzó una sonrisa y se secó el sudor de la frente. Su corazón latía acelerado, pero controló el tono de voz para no alarmar a la vecina. «Estoy bien, doña Inés, solo un poco cansada. El trabajo es pesado y el calor no ayuda mucho». Pero, por dentro, Isabel se sentía asfixiada por la ansiedad. No podía revelar el verdadero motivo de su inquietud, pues sabía que, cuanto más se hablara de su vida, más riesgos correría. Lo que nadie sabía era que Isabel cargaba con un miedo profundo, una sensación constante de que algo estaba a punto de derrumbarse. No era solo una mujer reservada, era una mujer en fuga. Desde que llegó a San Pedro, intentaba mantenerse discreta, lejos de cualquier curiosidad que pudiera atraer atención indeseada. Cada palabra medida, cada sonrisa forzada, todo era parte de una estrategia para protegerse. Pero Sofía, con su inocencia, traía luz a los días sombríos de Isabel. La niña no comprendía completamente lo que había sucedido antes de llegar a aquel pueblo. Para ella, San Pedro era su nuevo hogar, y la presencia de su madre era suficiente para hacerla sentir segura. «Mamá, ¿por qué siempre miras hacia atrás cuando salimos de casa?», preguntó Sofía una vez, mientras sujetaba con fuerza la mano de Isabel. «Es solo una costumbre, querida. Necesito asegurarme de que estamos seguras, eso es todo». Isabel apretó los dedos de su hija, deseando que esa costumbre fuera solo una maniobra inconsciente y no una necesidad vital de supervivencia. Aunque las calles de San Pedro eran tranquilas y la gente amable, Isabel sabía que estaba constantemente en alerta. No podía permitir que alguien sospechara que había huido de una vida de opresión, y que su mayor miedo estaba a solo un paso de encontrarla. El pueblo parecía demasiado pequeño para contener el secreto que cargaba, y cada amanecer, el pavor crecía silenciosamente dentro de ella. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Isabel acarició el cabello de la niña y susurró una oración silenciosa, pidiendo que la calma continuara por un día más. Sabía que vivía de migajas de paz, y que en cualquier momento el pasado podría tocar a su puerta. El peso de su secreto hacía cada gesto más cuidadoso y cada palabra un riesgo. «Buenas noches, mamá», dijo Sofía, abrazando a Isabel con fuerza. «Buenas noches, mi ángel». Isabel besó la frente de su hija, sintiendo el corazón apretarse. Nunca permitiría que el pasado la alcanzara,
no mientras pudiera proteger a Sofía. Pero en el fondo de su alma, Isabel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El secreto que Isabel guardaba bajo 7 llaves era el verdadero motivo de su huida a San Pedro. Había dejado atrás una vida de lujo, pero también de dolor. Ricardo, su esposo, era un hombre de gran influencia y riqueza, un empresario conocido en todo México. A los ojos de la sociedad, era el retrato de la perfección, carismático, respetado y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Pero en casa, Ricardo se revelaba como un hombre completamente diferente. Los primeros años de matrimonio habían sido una ilusión. Isabel, entonces joven y deslumbrada con la vida que Ricardo le ofrecía, creía haber encontrado al hombre perfecto. Sin embargo, la fachada pronto comenzó a desmoronarse. Lo que empezó con pequeñas humillaciones se transformó en agresiones verbales y luego físicas. Cada mirada de desdén, cada palabra cruel, cada noche de silencio absoluto era un ladrillo en la prisión invisible que Ricardo construía a su alrededor. Una noche, después de otra discusión que se tornó violenta, Isabel decidió que no aguantaría más. Sofía, que comenzaba a percibir la tensión entre sus padres, le había preguntado a su madre por qué su padre siempre estaba enojado. Eso fue suficiente para que Isabel tomara una decisión. ¿Y ahora? Mamá, ¿por qué papá nunca nos sonríe?, preguntó Sofía una noche, sentada en el regazo de Isabel, después de que Ricardo saliera de la sala como una tormenta furiosa. El corazón de Isabel se encogió al ver la inocencia en los ojos de su hija. Papá, está ocupado, querida, mintió Isabel, tratando de ocultar su propio miedo. Pero estaremos bien, te lo prometo. La decisión de huir fue tomada de forma impulsiva, pero Isabel sabía que no había otra salida. Arriesgaría todo para salvar a Sofía de ese ambiente asfixiante. Una madrugada, mientras Ricardo estaba fuera en uno de sus viajes de negocios, Isabel hizo las maletas rápidamente y escapó con su hija. No voy a dejar que él nos encuentre, Sofía, susurraba Isabel a su hija cada vez que la niña preguntaba por su padre. Ahora estamos seguras, lejos de él. Pero Isabel sabía que la seguridad que tanto buscaba era frágil. Ricardo tenía los medios para encontrarlas, y sabía que no desistiría tan fácilmente. Para un hombre como él, perder el control sobre algo o alguien era una afrenta intolerable. Y la idea de que Isabel, una mujer que siempre creyó poder manipular, lo desafiara al huir, era algo que no dejaría pasar por alto. Cada día vivido en San Pedro, Isabel sentía la sombra de Ricardo acercándose. Incluso en las calles tranquilas, donde el ruido de las escobas y el canto de los pájaros parecían dominar el ambiente, no podía relajarse. Sus pensamientos volvían con frecuencia a las amenazas veladas que él hacía cada vez que intentaba confrontarlo. Nunca me dejarás, Isabel, solía decir él con una sonrisa fría, después de uno de sus arrebatos de ira. Eres mía. Para siempre. El control de Ricardo no era solo físico, sino emocional. La aisló de amigos, la distanció de la familia y hizo que Isabel creyera que no había escapatoria. Pero lo único que no logró romper fue el amor que ella sentía por Sofía. Y fue por ese amor que Isabel encontró fuerzas para huir. Ahora, mientras barría las calles, la mente de Isabel siempre estaba dividida entre el trabajo y la constante vigilancia. Cada coche desconocido que pasaba, cada mirada de un extraño, le hacía pensar que Ricardo podría estar cerca. Por las noches, cerraba todas las puertas y ventanas con cuidado, rezando para que él nunca las encontrara. Una vez, Sofía le había preguntado por qué necesitaban cerrar todo con tanto cuidado. Mamá, ¿por qué siempre estás cerrando las ventanas? ¿Hay alguien que quiera entrar? Isabel vaciló, buscando las palabras adecuadas. No, mi amor. Es solo para mantenernos seguras. No quiero que nadie pueda hacernos daño. Por más que lo intentara, Isabel sabía que no podía vivir así para siempre. La constante sensación de ser observada, el miedo de que Ricardo apareciera en cualquier momento, todo eso la consumía. Y aunque Sofía estaba segura por ahora, Isabel temía el día en que el pasado volvería para atormentarlas. Ese mismo día, al mirar el horizonte de San Pedro y ver las montañas distantes, Isabel sintió un nudo en el pecho. No importaba cuánto intentara esconderse,
sabía que no podría escapar para siempre. Ricardo la encontraría, era solo cuestión de tiempo. Que Dios nos proteja, murmuró Isabel, sujetando la mano de Sofía con más fuerza de lo normal. Sabía que, cuando llegara el momento, tendría que ser fuerte. Por Sofía. Por su libertad. Por su vida. San Pedro era un pueblo pequeño, donde todos se conocían y cada movimiento, por pequeño que fuera, generaba comentarios. No pasó mucho tiempo para que los vecinos comenzaran a cuestionar la presencia de Isabel allí. Era una mujer que claramente desentonaba con el entorno. Aunque trabajaba como barrendera, Isabel tenía un porte refinado, un habla educada y un aire que sugería que, en algún momento de su vida, había conocido un mundo muy diferente al que estaba viviendo ahora. Las mujeres del vecindario, especialmente doña Inés, no podían dejar de notar eso. Aquella mañana, mientras Isabel barría la calle frente a su casa, doña Inés se acercó con su típica curiosidad disfrazada de amabilidad. «Isabel, ¿has pensado en buscar un trabajo mejor?», preguntó, sonriendo de forma amistosa pero con una mirada inquisitiva. «Sé que es difícil por aquí, pero pareces ser una mujer tan inteligente, tan educada». Isabel se detuvo por un momento, sintiendo el peso del juicio disfrazado en las palabras de doña Inés. Forzó una sonrisa, la misma que había aprendido a usar tantas veces para disimular su incomodidad. «Este fue el trabajo que conseguí», doña Inés respondió, intentando parecer despreocupada. «Necesito cuidar de Sofía, y este trabajo me permite hacerlo». Doña Inés, sin embargo, no se dio por vencida. «Ah, pero con tu inteligencia, estoy segura de que podrías conseguir algo mejor. ¿No te parece extraño? Una mujer tan culta como tú barriendo las calles». Isabel sintió un nudo en el pecho. Cada palabra era como una puñalada, recordándole que su secreto siempre estaba al borde de ser descubierto. Sabía que cualquier desliz podría atraer la atención de quien no debía, especialmente de Ricardo. «No siempre elegimos lo que queremos, doña Inés», dijo Isabel con voz baja, casi sin emoción, pero lo suficientemente firme como para cerrar el tema. «A veces, la vida nos empuja a donde necesitamos estar». Doña Inés sonrió con la misma curiosidad insatisfecha y se alejó, dejando a Isabel sola con sus pensamientos. Incluso con el silencio restaurado, el malestar persistía. Isabel sabía que, aunque quería pasar desapercibida, estaba atrayendo miradas curiosas. Cada pregunta sobre su vida anterior, cada comentario sobre su educación, aumentaba su aprensión. Volvió al trabajo, los ojos fijos en la escoba que barría el suelo, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Ricardo, en cómo él tenía el hábito de querer saber cada detalle de la vida de todos. ¿Podría alguien en San Pedro, sin saberlo, proporcionar alguna información que lo ayudara a encontrarla? Al final del día, cuando llegó a casa, Isabel encontró a Sofía jugando con una de las pocas muñecas que tenía, una donación del vecindario. La niña corrió hacia ella con una sonrisa en el rostro. «Mamá. Mira lo que me dio tía Inés», dijo Sofía, mostrando un vestido de muñeca. Isabel miró el regalo, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que doña Inés no era mala persona, pero también sabía que la bondad, a veces, venía acompañada de curiosidad. «Qué bonito, mi amor», respondió Isabel, agachándose para estar a la altura de su hija. «Pero recuerda lo que te dije sobre hablar demasiado con las personas». Sofía asintió con la cabeza, su inocencia inquebrantable. «Sí, mamá. No debemos contar todo a los demás». Isabel sonrió, acariciando el cabello de la niña. «Así es. Debemos ser cuidadosas». Esa noche fue como todas las demás, con Isabel revisando puertas y ventanas, cerrando todo con cuidado, como si intentara cerrar el mundo afuera. Sin embargo, mientras miraba por la ventana, observando las luces de la calle que comenzaban a apagarse, sabía que los comentarios de las vecinas no terminarían ahí. San Pedro era un pueblo pequeño, y la gente hablaba. A la mañana siguiente, durante su trabajo, escuchó a dos mujeres conversando a lo lejos. No era difícil percibir que hablaban de ella. «¿Cómo puede una mujer tan diferente terminar aquí, barriendo calles?»,
susurró una de las voces. Algo le pasó, seguro, respondió la otra. Nadie acaba así por elección. Isabel sintió el estómago revolverse. Las personas comenzaban a desconfiar, a crear sus propias teorías. Y cuanto más hablaban, más peligroso se volvía. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Sofía dibujando en la mesa de la cocina. La niña miró a su madre y sonrió, pero pronto preguntó con su voz dulce e infantil. «Mamá, ¿por qué la gente siempre te mira extraño?» Isabel se detuvo por un momento, mirando a su hija. Sofía era perceptiva, más de lo que a Isabel le gustaría. «Porque, mi amor, a veces la gente no entiende», y Isabel vaciló. No quería que Sofía supiera cuán frágil era su vida. «No entienden quiénes somos. Pero no te preocupes, estamos bien». Sofía asintió, confiando ciegamente en la seguridad que su madre siempre prometía. Pero Isabel sabía que, detrás de esas miradas, el peligro siempre acechaba. Y necesitaba estar lista. La pesadilla que Isabel temía día tras día finalmente se hizo realidad en una mañana fría y nublada. Las calles de San Pedro estaban casi desiertas a esa hora del amanecer. El aire gélido parecía penetrar en sus huesos, pero no era solo el frío lo que la hacía temblar. Era una sensación extraña, un presentimiento sombrío que hacía que sus sentidos se dispararan. Isabel sintió su respiración acelerarse, y instintivamente, miró por encima del hombro mientras barría la calle. Fue entonces cuando lo vio. Una figura a lo lejos, alta e imponente, con el mismo andar seguro y depredador que ella conocía tan bien. Su corazón se detuvo por un segundo y luego latió desbocado en su pecho como si quisiera escapar. Las manos de Isabel comenzaron a temblar, y la escoba casi se le cayó de las manos. La sangre huyó de su rostro, dejándola pálida, mientras intentaba desesperadamente entender lo que estaba sucediendo. Él la había encontrado. Era Ricardo. No. Susurró para sí misma, como si pudiera alejar la visión con palabras. Pero era real. Él estaba allí, parado, con las manos en los bolsillos de su costoso abrigo, observándola con esa mirada fría e implacable que ella conocía tan bien. Una mirada que siempre la hacía sentirse pequeña, impotente. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo comenzó a caminar hacia ella, cada paso suyo resonando como una amenaza silenciosa en las calles vacías. Isabel sintió su cuerpo congelarse, como si estuviera pegada al suelo. El miedo se apoderó de ella de una forma que no sentía desde que había huido de su antigua vida. Isabel, la voz de Ricardo cortó el aire, suave y fría al mismo tiempo. Finalmente te encontré. Isabel tragó en seco, intentando recuperar el control sobre sí misma. No podía permitir que él la viera temblando. Necesitaba parecer fuerte, aunque por dentro estuviera al borde de un colapso. ¿Qué quieres, Ricardo?, susurró ella, con la voz casi fallando. Pero detrás del miedo, había una chispa de determinación. Ella sabía exactamente lo que él quería. Ricardo se detuvo a pocos metros de ella, una sonrisa fría formándose en su rostro. «Quiero lo que siempre ha sido mío, Isabel», dijo él, con una suavidad que solo hacía sus palabras más aterradoras. «Tú y Sofía. Es hora de que regresen a casa. ¿Dónde pertenecen?». Isabel sintió la sangre palpitar en sus sienes. Casa. La palabra sonaba como una broma cruel. El lugar del que había huido no era una casa, era una prisión. Y la idea de volver allí, a los abusos, a la manipulación, era inimaginable. Ella negó con la cabeza, su cuerpo aún temblando de miedo, pero sus palabras salieron firmes. «Nunca. Nunca volveré a ese infierno», dijo Isabel, su voz finalmente ganando fuerza. «Puedes tener todo el poder que quieras, Ricardo, pero ya no soy tuya». Ricardo dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Isabel retrocedió instintivamente, sintiendo el pavor subir por su espalda. «No me provoques, Isabel», su voz era casi un susurro, pero cargada de una amenaza que hizo que el corazón de Isabel se encogiera. «¿Crees que tienes alguna opción?». «He sido paciente hasta ahora,
pero la paciencia tiene límites. Ella podía sentir la furia contenida en sus palabras. Ricardo nunca aceptaba un no como respuesta, y ella sabía que él estaba acostumbrado a tener todo y a todos bajo su control. Él siempre manipulaba las situaciones para que las personas creyeran que sus decisiones eran las correctas. Ricardo, por favor, la voz de Isabel falló por un momento, traicionando el valor que intentaba mantener. Déjanos en paz. Sofía es feliz aquí, estamos reconstruyendo nuestras vidas. Él se rió. Una risa baja y desdeñosa. ¿Felices? ¿Barriendo calles? Ricardo la miró, los ojos entrecerrados en desprecio. No seas ridícula, Isabel. Eso no es vida. Es supervivencia. Me estás avergonzando. Y eso, no lo voy a permitir. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Ricardo nunca se preocupó por la felicidad de nadie, mucho menos por la de Sofía. Todo era una cuestión de poder, de control. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Si no vuelves conmigo por las buenas, Isabel, Ricardo dio otro paso adelante, ahora tan cerca que ella podía sentir el perfume caro que él usaba, me aseguraré de que no tengas otra opción. Isabel se estremeció. Sabía que él hablaba en serio. Ricardo siempre encontraba una forma de castigar a quienes se atrevían a desafiarlo. Y ahora, ella estaba atrapada en medio de la calle, sin saber qué haría él a continuación. Ella apretó la escoba en sus manos, más como un gesto de autodefensa mental que cualquier otra cosa. Miró a su alrededor, desesperada por encontrar una ruta de escape, pero la calle estaba vacía, como si el mundo se hubiera cerrado a su alrededor, dejándola sola con el hombre que más temía. Si crees que puedes intimidarme, estás equivocado, Ricardo, dijo Isabel, tratando de sonar confiada, pero su voz trémula traicionaba el verdadero miedo que sentía. Ah, Isabel, siempre has sido una pésima mentirosa, dijo Ricardo suavemente, inclinándose ligeramente hacia ella. Al final harás lo que yo quiero. Porque sabes que siempre consigo lo que quiero. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta, con la calma de quien tiene certeza de su victoria. Isabel se quedó parada, congelada por el miedo y el pavor de lo que estaba por venir. Sabía que Ricardo no estaba bromeando. Él encontraría una forma de obligarla a volver. Y, esta vez, no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para resistir. Mientras observaba a Ricardo desaparecer en la distancia, sintió que las lágrimas brotaban. Ese momento que más temía había llegado. Él la había encontrado. Ahora, todo lo que tenía miedo de perder, Sofía y la libertad que tanto había luchado por conseguir, estaba en juego. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y necesitaría actuar rápidamente si quería proteger a su hija. Ricardo no descansaría hasta destruir lo que ella había construido, e Isabel, desesperada, sabía que la lucha apenas estaba comenzando. Después de aquel encuentro angustiante, la vida de Isabel cambió drásticamente. El miedo, que antes siempre estaba presente, ahora era abrumador. Ricardo había dejado claro que haría todo lo posible para obligarla a regresar, y ella sabía que él no hacía amenazas en vano. La serenidad que San Pedro había proporcionado en los últimos meses comenzaba a desmoronarse. Isabel apenas podía dormir, y cuando lo hacía, sus sueños eran invadidos por los recuerdos de los abusos de Ricardo y por la posibilidad de perderlo todo, especialmente a Sofía. Ella intentaba mantener una fachada de normalidad para su hija, pero incluso Sofía, en su inocencia, percibió los cambios. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó Sofía una noche, mientras dibujaba en la pequeña mesa de la cocina. Isabel forzó una sonrisa y se sentó al lado de su hija. «No estoy triste, querida. Solo, un poco cansada. El trabajo ha sido duro». Pero Sofía la miraba con una expresión que parecía leer más allá de las palabras. Isabel, entonces, acarició el cabello de su hija y le besó la frente. «Prometo que todo va a estar bien», susurró, aunque por dentro no creía en sus propias palabras. Días después del encuentro con Ricardo, algo extraño comenzó a suceder. La primera visita del consejo tutelar llegó como un shock.
2 asistentes sociales llegaron a su casa, con expresiones formales y cuadernos en mano. Señora Isabel, somos del Consejo Tutelar. Recibimos algunas denuncias y necesitamos evaluar la situación de su hija, Sofía, dijo una de las asistentes, mientras la otra miraba alrededor del pequeño apartamento. Isabel sintió el estómago revolverse. ¿Denuncias? ¿De quién? Su corazón se aceleró al pensar en Ricardo, pero alejó el pensamiento. Él no podría haber hecho eso. No aquí, donde estaba escondida. Aún así, algo dentro de ella susurraba que esto era obra suya. Claro, por favor, entren. Pero no entiendo, ¿denuncias sobre qué? Preguntó Isabel, tratando de sonar tranquila, pero el temblor en su voz era perceptible. Recibimos informes de que usted está viviendo en condiciones precarias y que no ha sido capaz de cuidar adecuadamente de su hija, dijo una de las asistentes, mientras la otra observaba a Sofía, que jugaba en el suelo con sus lápices de colores. Eso es un malentendido, dijo Isabel rápidamente. Hago todo por Sofía. Estamos bien, solo, no tenemos muchos recursos. Las asistentes sociales comenzaron a hacer preguntas detalladas sobre el día a día de Isabel y Sofía. Miraban cada rincón de la casa, verificando el estado de la ropa y lo poco de comida que Isabel podía poner en la mesa. Con cada pregunta, Isabel se sentía más acorralada, como si estuviera siendo juzgada por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Cuando finalmente se fueron, dejaron a Isabel con una vaga promesa: regresarían pronto para una nueva evaluación. Isabel, que intentaba mantener la calma frente a Sofía, cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que su cuerpo se desmoronaba. Lágrimas de desesperación corrían por su rostro. Sabía que Ricardo estaba detrás de esto. ¿Quién más haría algo tan cruel? Mamá, ¿qué querían esas señoras?, preguntó Sofía, con la inocencia cortante de una niña. Ellas solo estaban verificando si estamos bien, querida. No te preocupes. Pero Isabel sabía que debía preocuparse. La primera visita fue solo el comienzo. En los días siguientes, las visitas del Consejo Tutelar comenzaron a hacerse más frecuentes. Las asistentes aparecían sin aviso, siempre con sus carpetas y miradas clínicas, como si solo estuvieran esperando encontrar algún signo de negligencia. Cada visita aumentaba el pánico de Isabel. Sabía que el apartamento era sencillo, que había días en que apenas había suficiente comida, pero nunca había dejado a Sofía sin lo que necesitaba. Sin embargo, a los ojos de extraños, todo podía parecer diferente. Fue entonces cuando Isabel comenzó a notar que las miradas de los vecinos se volvían más incisivas. Las preguntas que antes eran de curiosidad ahora parecían cargadas de juicio. Un día, mientras barría la calle, doña Inés se acercó con mirada preocupada. Isabel, escuché que el Consejo Tutelar te ha estado visitando. ¿Está todo bien contigo y Sofía? Isabel se detuvo, sintiendo el peso de la preocupación y el miedo acumulándose en sus hombros. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa vacía, sin alma. Todo está bien, doña Inés. Solo un malentendido. Pronto se resolverá. Eso espero, querida. Eres una buena madre. Doña Inés vaciló un momento antes de continuar. Pero esas cosas, ya sabes, la gente habla, y pronto. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La gente habla. Era todo lo que Ricardo necesitaba. Estaba manipulando todo tras bambalinas, y cuanto más la gente comenzara a dudar de ella, más fácil sería para él actuar. Sin embargo, el verdadero plan de Ricardo aún estaba por revelarse. Sabía exactamente cómo destruir a Isabel desde dentro. Sabía que, si la convertía en una enemiga de la sociedad, todos se volverían contra ella, aislándola, volviéndola vulnerable. Y, en el momento adecuado, él tomaría a Sofía, el bien más preciado de Isabel, y la haría regresar al infierno del que había huido. Mientras Isabel intentaba continuar con su rutina, no sabía que Ricardo estaba orquestándolo todo, moviendo los hilos silenciosamente para asegurar que, al final, él ganara. Cada visita del consejo, cada mirada de duda de sus vecinos, formaba parte del plan meticuloso para destruirla.
La sensación de estar siendo acorralada aumentaba cada día, e Isabel sabía que, si no hacía algo pronto, perdería a Sofía para siempre. Isabel estaba cada vez más angustiada. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder crecía dentro de ella con cada visita del consejo tutelar. Sabía que no era casualidad, era Ricardo moviendo los hilos, intentando destruirla. Y a pesar de todos sus esfuerzos, sentía que la batalla se volvía imposible de ganar. Esa tarde, cuando Isabel regresó a casa después de otro largo día de trabajo, encontró a 2 asistentes sociales ya en la puerta. El estómago de Isabel se revolvió al verlas. No solían aparecer con tanta frecuencia, y algo en sus miradas indicaba que esta visita sería diferente. Señora Isabel, necesitamos hablar con usted sobre la situación de su hija Sofía, dijo una de ellas, con un tono más grave de lo habitual. Isabel intentó controlar la oleada de pánico que amenazaba con dominarla. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba a punto de suceder, pero aún así lo intentó. Claro, entren. ¿Está todo bien con Sofía? La preocupación en su voz era genuina, pero el miedo a perder el control de la situación estaba reflejado en su rostro. Las asistentes sociales entraron en el pequeño apartamento, sus miradas recorriendo el ambiente como si buscaran cualquier evidencia que pudiera confirmar sus sospechas. Isabel sintió que el corazón se le oprimía. Ya no sabía cómo probar que era una buena madre, que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Para esos ojos entrenados, todo parecía ser un signo de descuido o negligencia. Hemos recibido una denuncia muy seria, señora Isabel, dijo la segunda asistente, hojeando algunas notas. Se nos ha informado que usted no está en condiciones de cuidar a Sofía, que viven en condiciones precarias, y vaciló un momento, intercambiando miradas con su colega. También se nos ha informado que podría estar sufriendo problemas psicológicos que comprometen su capacidad para cuidar de la niña. Las palabras fueron como un golpe en el estómago para Isabel. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Problemas psicológicos? Nunca había dado ningún motivo para que pensaran eso. Pero al mismo tiempo, sabía exactamente quién estaba detrás de todo. Eso es mentira. Respondió Isabel, su voz cargada de desesperación. Yo cuido de Sofía. Hago todo por ella. Tenemos lo suficiente, y su voz se quebró. No estoy inestable. ¿Quién dijo eso? Las asistentes sociales intercambiaron miradas nuevamente, pero no revelaron la fuente de la denuncia. No podemos divulgar quién hizo la denuncia, señora Isabel. Nuestro trabajo es investigar y garantizar que Sofía esté segura, respondió la primera asistente con un tono firme, pero no sin un leve toque de empatía. Isabel sintió que su cuerpo temblaba. Su mente buscaba desesperadamente una forma de probar su cordura, de demostrar que su vida, aunque simple, era segura y llena de amor. Pero con cada nueva visita, parecía que más y más personas dudaban de ella. Mientras tanto, Sofía, que jugaba en su habitación, escuchó las voces y salió corriendo para encontrar a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, mirando con curiosidad a las mujeres que estaban sentadas en la mesa. Isabel inmediatamente se agachó para estar a la altura de su hija, tratando de disimular el miedo que la consumía. «Nada, mi amor», dijo, con una sonrisa forzada. «Estas señoras solo vinieron a ver si estamos bien». Sofía miró a las asistentes y luego a su madre, pero no preguntó más. Volvió a su habitación, aparentemente tranquila, mientras Isabel intentaba contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. No sé quién está haciendo estas acusaciones, pero están equivocadas. Sofía es todo para mí. Haría cualquier cosa por ella. Las palabras de Isabel salieron con una mezcla de desesperación y determinación. Entendemos que está en una situación difícil, dijo una de las asistentes, con un tono más suave. Pero necesitamos hacer nuestro trabajo y asegurar que el bienestar de Sofía esté protegido. Esto puede significar más visitas, y si es necesario, una investigación más profunda. Cuando las asistentes finalmente se levantaron para irse, Isabel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se fueron con la promesa de que regresarían pronto, y Isabel sabía que con cada visita la soga se apretaba más.
Mientras cerraba la puerta detrás de ellas, Isabel se deslizó al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Sabía que esto no era una simple acusación. Era Ricardo. Él estaba detrás de todo. Se estaba preparando para el golpe final, el momento en que le quitaría a Sofía y la destruiría por completo. Con cada segundo que pasaba, Isabel sentía la presión aumentar. Necesitaba pensar en algo, encontrar una forma de proteger a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese momento, mientras lloraba silenciosamente en el suelo de su apartamento, no podía ver una salida. En una noche sombría, Isabel estaba exhausta. El peso de las acusaciones, las constantes visitas del consejo tutelar y el miedo creciente de perder a Sofía la estaban destruyendo por dentro. Apenas podía dormir y, cuando lo hacía, era atormentada por pesadillas con Ricardo, quien la rodeaba y la alejaba de su hija. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Isabel sintió un escalofrío inexplicable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Sofía, ya acostada, miró a su madre con ojos inocentes y preguntó: «Mamá, ¿cuándo dejarán de venir esas señoras?» Isabel, con el corazón apretado, sonrió y acarició el cabello de su hija. «Pronto, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo». Sin embargo, las promesas de Isabel parecían cada vez más vacías. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que Ricardo no descansaría hasta conseguir lo que quería. Y esa noche, al escuchar golpes fuertes en la puerta, su corazón se aceleró. No era una visita esperada, y el sonido de los golpes, tan insistentes y pesados, hizo que su cuerpo se congelara. Isabel abrió la puerta con la respiración entrecortada, y allí estaba él. Ricardo, con la misma sonrisa cruel que ella conocía tan bien, parado en su puerta como si nada hubiera cambiado. Su mirada gélida penetró a Isabel, y en ese momento sintió que el pavor que la acosaba finalmente se había materializado. «¿Qué quieres, Ricardo?» La voz de Isabel era baja pero firme. Sabía que no podía mostrar debilidad. Ricardo entró en la casa sin pedir permiso, como si aún tuviera derecho a controlar su espacio. «Vine a buscar lo que es mío, Isabel. Sabes muy bien que Sofía debería estar conmigo, y tú», rió suavemente, sin humor, «no estás en condiciones de cuidarla. ¿No vas a quitarme a mi hija?» Isabel susurró entre dientes, intentando controlar el miedo que se transformaba en rabia. Ricardo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «¿Y quién me lo impedirá?» La frialdad en su voz cortaba como cuchillo. «¿Crees que tienes algún poder? ¿Crees que alguien te va a creer?» «Las asistentes sociales ya están en mis manos, Isabel. Saben que estás mentalmente inestable, que estás criando a Sofía en condiciones precarias. Y yo», sonrió, «solo necesito un movimiento tuyo. Un desliz, una prueba de que eres incapaz». Isabel sintió la sangre helarse. Él había planeado todo perfectamente. Cada visita del consejo, cada duda sembrada, todo formaba parte de su plan. «Puedes destruirme, pero no volveré contigo. Nunca». Isabel sabía que no podía luchar físicamente contra él, pero su determinación era inquebrantable. Ricardo parecía disfrutar con su respuesta. «Isabel, estás jugando un juego que no puedes ganar. Mañana por la mañana, las asistentes sociales estarán aquí de nuevo. Y esta vez, se llevarán a Sofía. Me aseguraré de que eso ocurra». Dio otro paso hacia ella, sus ojos fijos en los de ella. «Y después de que Sofía esté conmigo, tú desaparecerás». En ese momento, el elemento sorpresa surgió de donde Isabel menos lo esperaba. Desde el cuarto, donde supuestamente Sofía estaba durmiendo, una pequeña voz emergió. «¿Mamá?» Isabel miró hacia la puerta del cuarto y vio a Sofía parada allí, observando todo. Pero no era solo eso lo que llamaba la atención. Detrás de Sofía, apareció una mujer. Era Clara, una amiga que Isabel había hecho en los últimos meses, una abogada que trabajaba para un pequeño bufete de la ciudad. Clara, que se había quedado con ellas esa noche por seguridad, había escuchado todo. Y con un brillo en los ojos que Isabel no entendía inmediatamente,
miró a Ricardo y dijo: «Has cometido un gran error al venir aquí esta noche, Ricardo». Ricardo frunció el ceño, confuso. «¿Quién eres tú?». Clara dio un paso adelante, colocándose ahora al lado de Sofía, y levantó un pequeño dispositivo en su mano, una grabadora. «Soy la abogada de Isabel, y lo que acabas de hacer, Ricardo, es incriminarte con tus propias palabras». Apretó un botón y la grabadora repitió las palabras de Ricardo: «Mañana por la mañana, las asistentes sociales estarán aquí. Y esta vez, se llevarán a Sofía. Me aseguraré de que eso ocurra». Isabel quedó paralizada. Lo que parecía ser el peor momento de su vida se convirtió en un giro inesperado. Clara había planeado todo, grabando el momento crucial en que Ricardo confesaba su manipulación. Él, que siempre había controlado todo, ahora estaba expuesto. Eso no significa nada», dijo Ricardo, intentando recomponerse. «¿Quién les va a creer?». Clara sonrió fríamente. «Me aseguraré de que las personas adecuadas escuchen esto. Y tú, Ricardo, no podrás seguir manipulando a las autoridades para destruir la vida de Isabel y Sofía». Ricardo, por primera vez, pareció perder el control que siempre había tenido. Retrocedió, los ojos llenos de ira y sorpresa, y sin decir otra palabra, salió de la casa, golpeando la puerta con fuerza. Isabel se derrumbó en lágrimas de alivio. Sofía corrió a los brazos de su madre, y Clara se acercó, sujetando el hombro de Isabel. «Todo está bien ahora, Isabel. Él no volverá a tocarte. Me encargaré de todo». Después de la partida de Ricardo, Isabel pensó que finalmente podría respirar. La grabación hecha por Clara representaba un arma poderosa contra el control de Ricardo, y por primera vez, Isabel se sintió esperanzada. Pero la paz duró poco. Clara, que había pasado la noche con ellas para garantizar su seguridad, advirtió que aquello estaba lejos de terminar. «Ricardo no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente, Isabel. Ahora que sabe que estamos luchando contra él, se volverá aún más peligroso», dijo Clara, mirando a Isabel a los ojos con seriedad. «Debes estar preparada para lo peor». Isabel sabía que su amiga tenía razón, pero una parte de ella quería creer que Ricardo no volvería, que su exposición lo obligaría a retroceder. Pero Ricardo no era un hombre común, era un depredador, acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Y hombres como él nunca aceptan perder. Esa misma noche, Isabel recibió una llamada amenazante de un número desconocido. Su respiración se detuvo al escuchar la inconfundible voz de Ricardo al otro lado de la línea. «¿Crees que me has vencido, Isabel?». Su voz era suave, pero cargada de una furia contenida. «¿Piensas que un jueguito de grabaciones va a cambiar algo? Puedo acabar contigo y con esa abogada tuya en un abrir y cerrar de ojos». Isabel apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. «Ricardo, se acabó. Tengo pruebas de lo que has hecho, y ya no soy la mujer que controlabas». Su voz estaba firme, pero el pavor se arrastraba bajo la superficie. Él rió al otro lado, una risa fría y amenazante. «No sabes con quién estás tratando. Puedo quitarte todo en un chasquido de dedos. Y si piensas que Sofía está segura, piénsalo de nuevo. Puedo llegar a ella antes de que te des cuenta». El corazón de Isabel se detuvo. Eso era lo que más temía. Ricardo no solo estaba amenazando su libertad, estaba amenazando lo que más le importaba, su hija. «No te atreverías», susurró Isabel, con la voz quebrada. «No te atrevas a ponerme a prueba, Isabel. El mundo es pequeño. Y lo que pasó hoy fue solo el comienzo. Voy a por ti. Voy a acabar contigo y con tu hija. Rogarás por volver conmigo». Ricardo colgó antes de que Isabel pudiera responder. Se quedó allí, paralizada, el teléfono cayendo de su mano. Sofía dormía tranquilamente en el cuarto, pero Isabel sentía que el peligro estaba más cerca que nunca. «No va a detenerse, Clara», dijo Isabel con los ojos llenos de lágrimas, mientras le contaba a su amiga sobre la llamada. Clara sostuvo las manos de Isabel con firmeza. «Vamos a protegerte a ti y a Sofía. Pero necesitamos actuar rápido.
Mañana presentaré una orden cautelar para alejarlo legalmente de ustedes, pero hasta entonces, mantente alerta. Esa noche fue larga, e Isabel apenas durmió. El terror de que Ricardo pudiera aparecer en cualquier momento la hacía vigilar la casa como si estuviera bajo ataque constante. En los días siguientes, las amenazas de Ricardo se volvieron más frecuentes. Mensajes de texto anónimos aparecían en el teléfono de Isabel y, a veces, Clara recibía llamadas misteriosas en la oficina, donde la voz de Ricardo, sin identificarse, dejaba claro que la batalla estaba lejos de terminar. No podrás esconderte para siempre, Isabel. Destruiré todo lo que amas. Esas palabras resonaban en la mente de Isabel día tras día. El consejo tutelar también comenzó a aparecer con más frecuencia, como si Ricardo estuviera moviendo sus piezas más intensamente. Ahora, las preguntas de las asistentes se volvían más incisivas, más enfocadas en las sospechas plantadas por él. Isabel se sentía acorralada, sabiendo que cada respuesta podía ser interpretada en su contra. Clara intentó acelerar el proceso judicial, pero Ricardo, con sus contactos poderosos, siempre estaba un paso adelante. Sabía cómo manipular a las autoridades, hacer que Isabel pareciera inestable, frágil, una madre incapaz. Era un juego sucio, e Isabel sentía que el cerco se estaba cerrando. Ricardo está usando cada truco sucio que conoce para destruirte, dijo Clara, frustrada, mientras miraba los papeles del caso de Isabel. Pero está cometiendo errores. Está dejando rastros, Isabel, y vamos a usar eso en su contra. Por más que Clara intentara mantener viva la esperanza, Isabel sabía que Ricardo era demasiado peligroso. Una parte de ella temía que, en algún momento, él hiciera algo impensable para garantizar el control que tanto anhelaba. Y entonces, el elemento amenazador que Isabel tanto temía se materializó. Una tarde, cuando Isabel regresaba a casa después de otra agotadora visita al consejo, notó algo extraño al abrir la puerta de su apartamento. La puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Algo andaba mal. Entró lentamente, llamando a Sofía, pero la casa estaba en silencio. El estómago de Isabel se revolvía, el pánico apoderándose de su cuerpo. Al entrar en el cuarto, su peor pesadilla se hizo realidad. Sofía no estaba allí. «Sofía», gritó Isabel, su voz quebrada por el terror. Corrió por la casa, revisando cada rincón, pero no había señal de su hija. En pánico, tomó el teléfono y llamó a Clara. «Clara, Sofía, ella no está aquí». «Él se la llevó». «Ricardo se la llevó». Clara, al otro lado, intentó calmarla. «Isabel, mantén la calma. La encontraremos. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Mientras Isabel esperaba, se sentía al borde de la desesperación. Ricardo había cumplido su promesa. Se había llevado a su hija. Pocos minutos después, el teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Perdiste algo, Isabel? La voz de Ricardo estaba cargada de malicia. Te lo advertí. Ahora harás exactamente lo que yo quiero, oh Sofía. Bueno, sabes lo que puede pasar con niñas que están lejos de sus madres, ¿no? Isabel sintió que las piernas le fallaban, cayendo de rodillas al suelo. La imagen de Sofía, sola y asustada, pasó por su mente, haciendo que su corazón se destrozara. Ricardo, por favor. No hagas esto. Devuélveme a mi hija. Su voz era un susurro desesperado. Sabes lo que tienes que hacer. Si no vienes conmigo ahora, Isabel, nunca volverás a ver a Sofía. La línea quedó en silencio. Isabel sabía que no podía ceder, pero también sabía que estaba a punto de perderlo todo. Ahora, estaba al límite, y lo único que la separaba del caos total era la promesa de Clara de que encontraría una manera de derrotar a Ricardo. Sin embargo, Clara estaba lidiando con un hombre sin límites, que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para asegurarse de que Isabel volviera con él. El secuestro de Sofía sumió a Isabel en un abismo de desesperación. Las horas se arrastraban mientras la policía era alertada, y Clara hacía todo lo posible para activar sus contactos y acelerar el proceso. Isabel,
sin embargo, sabía que Ricardo no dejaría pistas fáciles. Siempre había sido calculador, cruelmente inteligente, y tenía suficiente poder para mantener a Sofía lejos de ella, al menos hasta que la obligara a someterse. Mientras Clara trabajaba incesantemente al teléfono, Isabel se sentaba en el sofá de la sala, con los ojos fijos en el vacío, la mente en completo caos. Imaginaba a Sofía, sola y con miedo, en las garras de un hombre que era capaz de cualquier cosa para mantener el control. El teléfono sonaba cada minuto, trayendo noticias sobre el progreso de la búsqueda, pero nada concreto. Cada timbre del teléfono hacía que el corazón de Isabel se detuviera. Isabel, están movilizando una fuerza especial para encontrar a Sofía. Están rastreando el número de Ricardo y cualquier señal que pueda haber dejado, dijo Clara, con una determinación que parecía mantener a Isabel atada a la cordura. ¿Y si no es suficiente?, susurró Isabel, el rostro enterrado entre las manos, el cuerpo temblando de angustia. ¿Y si le hace algo antes de que lo encuentren? Clara apretó la mano de Isabel con firmeza. No vamos a permitir que eso suceda. La encontrarán. Y te prometo que Ricardo pagará por todo lo que ha hecho. Pero Isabel sabía que la realidad era cruel. Ya había visto hasta dónde podía llegar Ricardo. Sabía que, si se sentía acorralado, no dudaría en lastimar a Sofía para garantizar que Isabel obedeciera. Ya había amenazado con hacer lo impensable antes. Ahora, todo dependía de cuánto tiempo le quedaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba con Sofía en una casa aislada. La mantenía encerrada en una habitación, pero Sofía, en su inocencia, no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Había sido llevada por alguien que decía ser amigo de su madre, alguien en quien inicialmente había confiado, pero ahora, sola en aquel cuarto, el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «Mamá», susurró Sofía, abrazando la almohada mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Ricardo, al otro lado de la puerta, miraba el reloj. Sabía que Isabel no tardaría en ceder. Siempre lo había hecho antes, y ahora tenía la carta más fuerte en sus manos, su hija. Tomó el teléfono e hizo la llamada final. Isabel, dijo con su voz suave y calculada cuando ella respondió. Ricardo, por favor, deja ir a Sofía. No tienes que hacer esto. No la lastimes. Suplicaba Isabel, la voz quebrada por el dolor. Eso depende de ti, Isabel. Si vienes ahora, puedo garantizar que ella esté a salvo. Pero si sigues resistiéndote, no puedo prometer lo que sucederá. La amenaza era clara y cruel. Isabel miró a Clara, quien de inmediato comenzó a trazar un plan con la policía. Voy para allá, Ricardo, dijo Isabel, sabiendo que esa era su única opción. Pero esta vez, no iría sola. El lugar donde Ricardo mantenía a Sofía fue identificado por la policía mediante el rastreo de llamadas. Clara y el equipo de operaciones especiales se movilizaron rápidamente, listos para rescatar a Sofía y confrontar a Ricardo de una vez por todas. Isabel, aunque aterrorizada, sabía que esa sería su última oportunidad para terminar con el control de Ricardo sobre su vida. En la oscuridad de la noche, el plan comenzó a desplegarse. La policía rodeó la casa, mientras Isabel y Clara se mantenían a una distancia segura. El silencio era asfixiante, y cada segundo parecía una eternidad. Isabel podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en sus oídos. Todo saldrá bien, Isabel, dijo Clara, pero incluso ella parecía aprensiva. Dentro de la casa, Ricardo sintió que algo cambiaba. El silencio afuera, la oscuridad inusual. Algo andaba mal. Miró por la ventana y vio las luces de las patrullas a lo lejos, rodeando el área. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Creen que pueden derrotarme?, murmuró para sí mismo, agarrando su teléfono. Con rabia y frustración, Ricardo llamó a Isabel por última vez. «¿Esto es culpa tuya, Isabel?», gritó, su voz cargada de odio. «Llamaste a la policía. Ahora no tengo elección». Isabel sintió que su cuerpo se congelaba. Sabía lo que eso significaba. «No hagas esto, Ricardo»,
Por favor, gritó ella al teléfono, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no lastimes a Sofía. Ricardo colgó, lanzando el teléfono contra la pared. Luego tomó a Sofía en sus brazos, quien estaba asustada y llorando. No llores, querida. Vamos a dar un paseo, dijo, su voz una mezcla de calma y locura. Sin embargo, al intentar salir con Sofía en brazos, Ricardo fue sorprendido. La policía ya estaba en la puerta, y un oficial armado le impidió avanzar. Suelta a la niña, Ricardo, dijo el policía, apuntándole con el arma. Ricardo, tomado por el orgullo y la ira, vaciló. Miró a Sofía, que lloraba en sus brazos, y luego al policía. Nadie me derrotará, susurró mientras miraba a la niña. Pero antes de que pudiera actuar, un segundo policía se acercó por detrás y lo desarmó rápidamente, quitándole a Sofía de los brazos. Isabel, que esperaba desesperadamente en el perímetro, vio la escena desarrollarse y corrió hacia su hija. Sofía fue puesta a salvo, y Ricardo fue esposado, luchando contra los policías mientras lo llevaban al vehículo. «Esto no ha terminado, Isabel», gritó mientras era arrastrado. «Esto nunca termina». Pero para Isabel, ese momento era el comienzo de algo nuevo. Cuando finalmente pudo abrazar a Sofía, sintió un alivio indescriptible. Su hija estaba a salvo, y Ricardo finalmente sería llevado ante la justicia. Meses pasaron, y Ricardo fue juzgado por sus crímenes, incluyendo el secuestro de Sofía y los abusos que infligió a Isabel. La grabación hecha por Clara fue una prueba irrefutable de sus intenciones, y fue condenado a una larga sentencia de prisión. Isabel y Sofía finalmente pudieron comenzar a reconstruir sus vidas, libres de la sombra de Ricardo. Aunque las cicatrices emocionales aún estaban presentes, había una sensación de alivio y esperanza en el aire. Cada día que pasaba, Isabel sentía el peso del pasado disolverse, y en su lugar, nacía la fuerza de una mujer que había sobrevivido al infierno y salido victoriosa. Sofía, sonriendo al lado de su madre, sostenía su mano mientras caminaban por la plaza de San Pedro, ahora en paz. ¿Estamos libres, mamá?, preguntó Sofía, con el brillo inocente en los ojos. Isabel sonrió, apretando la mano de su hija con más fuerza. Sí, mi amor. Estamos libres. Y nadie volverá a hacernos daño. Esta historia trae un mensaje muy importante para nuestra vida. Si tú, o alguien que conoces, está enfrentando una situación de abuso, por favor, sabe que no estás solo. El abuso, sea físico o emocional, puede ser una prisión silenciosa, pero existe una salida. No tengas miedo de pedir ayuda, de contar tu historia y de luchar por tu seguridad y bienestar. Mereces vivir en paz, mereces ser escuchado con cariño, y sobre todo, mereces ser libre. Nunca pienses que estás desamparado. Existen personas y organizaciones dispuestas a apoyarte, así como Isabel encontró una amiga que luchó a su lado. Puede parecer aterrador o incluso imposible al principio, pero el primer paso es el más importante: hablar, buscar ayuda y creer que un futuro mejor es posible. Y recuerda, al igual que Isabel y Sofía, tú también puedes encontrar el camino hacia la libertad. El valor de romper el silencio es un gran acto de amor hacia uno mismo. No pierdas la fe en ti, y ten la certeza de que siempre habrá esperanza en el horizonte, esperando para iluminar tus días. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.